Hola amigos, ¿cómo están? Este día quiero compartir con ustedes un video sobre mi trabajo, qué es lo que yo realizo, que es algo bastante interesante. Yo trabajo en una clínica, soy médico general, pero trabajo en una clínica con una máquina láser y trabajo realizando procesos de remoción de tatuaje con la máquina láser. Entonces es algo que no se ve todos los días. Es bastante interesante saber un poco en qué consiste, duele, no duele, cómo se realiza, cuántas sesiones son en total para que desaparezca un tatuaje. Todas esas cosas y esas preguntitas las vamos a ir resolviendo, se las voy a ir yo explicando en el transcurso del video, y si puedo voy a incluir un video donde estoy trabajando con un paciente para que puedan ver directamente el proceso y que vean cómo se ve y que aprendan un poquito sobre lo que es el proceso de remoción de tatuaje con láser. Así que amigos, acompáñenme a ver el siguiente video. Pues este día vamos a hablar sobre lo que es la remoción de tatuaje, que es un procedimiento que yo realizo aquí a diario en la clínica. Voy a explicarles bien en qué consiste. La remoción de tatuaje es aquel proceso en el cual, a través de la acción de un rayo láser, se revienta la tinta de un tatuaje y va siendo eliminado del organismo. Una parte es eliminada en las secreciones, orina, ese sudor, una muy pequeña porción, y lo demás es removido y absorbido por los ganglios linfáticos. Eso no produce ningún efecto secundario, no causa ningún daño al cuerpo, ¿verdad? Recordemos que el sistema linfático es lo que nos protege a nosotros de cualquier bacteria, de cualquier... es como que fuera nuestro sistema inmune. Entonces nos protege de cualquier adversidad que el cuerpo pueda venir a recibir. Entonces este sistema linfático absorbe toda la tinta que va a ir siendo eliminada cuando es reventada la partícula de tinta por medio del láser. Es un proceso bastante largo porque por tatuaje nos vamos a llevar entre 10 y 16 sesiones. Pueden ser más, pueden ser menos, pero el periodo de tiempo que debo de dejar pasar entre una sesión y otra son como un mínimo de 6 semanas. Entonces eso es lo que hace el proceso un proceso relativamente largo, no tanto por el número de sesiones, sino por el tiempo que hay entre una sesión y otra, que es de aproximadamente 6 semanas. Yo sé que uno piensa bastante tiempo, pero la verdad es que el tiempo pasa volando y no se siente. Y yo sé que los pacientes pues ya quieren ver que no tienen dicho tatuaje, pero la verdad que si queremos realizar un trabajo de calidad, un buen trabajo en el cual no se llegue a notar al final el tatuaje, tenemos que poder conservar nuestra piel intacta. Si yo lo hago en menos tiempo cada sesión, lo que voy a hacer es llegar a chamuscar la piel, a quemar la piel, a no dejar que ésta se regenere y por lo tanto posiblemente llegar a causar una cicatriz, lo cual no es la finalidad del proceso, sino que la finalidad es poder eliminar un tatuaje sin dejar rastro de sin dejar cicatrices, dejar la piel completamente intacta, como que ahí no ha pasado nada ni nunca hubo una partícula de tinta. Entonces voy a explicarles en qué consiste, cómo es todo el proceso, de qué depende el número de sesiones que vamos a tener, y duele,
o no duele. La verdad que estos procesos son procedimientos realmente caros que se deben de aprovechar cada sesión que puedan tener, ¿verdad? Es un proceso doloroso, sí duele incluso un poquito más que cuando se hacen el tatuaje. La diferencia es cuando ustedes están soportando el dolor del tatuaje, que por ejemplo un tatuaje del tamaño de una muñeca, se tardan 1 hora, 2 horas en poderlo realizar, pasan 2 horas aguantando ese dolor que es constante. En cambio, con la remoción de tatuaje, el láser se trabaja relativamente rápido. Esto que ustedes se tatuaron durante 1 hora y pasaron aguantando el dolor durante 1 hora, con el láser se puede trabajar en un lapso de 3, 4, 5 minutos. Entonces la diferencia es bastante relativa. Sí, cuando se hace el tatuaje duele, pero no es tanto como cuando se lo quitan, pero con este se aguanta mucho más tiempo y con este el tiempo se reduce. Entonces es como de evaluar, ¿verdad? Pero el tiempo que se ocupa para trabajar con el láser es relativamente mucho menor que cuando uno realiza un tatuaje. Normalmente, cuando yo recibo un paciente aquí y es nuevo, yo lo que hago primero es pues hacerles una pequeña historia clínica para ver los antecedentes, para ver si no hay algo que vaya a complicar con el proceso, saber si es un paciente diabético, saber si es un paciente hipertenso. Todas esas cosas y detalles que, aunque se crea que son pequeñitos, influyen mucho, porque por ejemplo con un paciente diabético uno tiene que tener cuidado con el manejo del láser, ver qué tan factible es que se trabaje con este paciente. Acordemos que vamos a trabajar con la piel, va a ser una alteración de la piel, y recordemos que aquellos pacientes diabéticos cuesta mucho, en algunos casos, la curación, ¿verdad? A veces esto se complica y nos causa un poco más de problema de lo esperado. Entonces son cosas que uno tiene que valorar y tener siempre en mente antes de poder trabajar con un paciente. Luego se les explica, yo necesito saber 3 cosas muy importantes. Bueno, necesito saber muchas cosas en una sesión, en una primera consulta, pero normalmente las preguntas que ustedes hacen o que los pacientes hacen son: ¿cuántas sesiones vamos a tener? Ya les expliqué que se tienen entre 10 y 16 sesiones por paciente, por tatuaje, pero realmente este número puede ser más, pueden ser menos. ¿De qué va a depender? Va a depender principalmente de 3 cosas que son muy importantes. Va a depender primero del tipo de tinta que se ocupó para hacer el tatuaje. Por literatura, la tinta original, que es la que se conoce como tinta china, tinta vegetal, con la que la mayoría de los pacientes vienen, por literatura esta es mucho más sencilla de retirar. Y hay otro tipo de tinta que es la que le dicen tinta hechiza. La tinta hechiza normalmente la hacen de cualquier cosa que pueda pintar la piel, por ejemplo, de prestobarbas, de rasuradoras de plástico. Lo que hacen es pues quemarla, y el humo negro que sale de esto ponen una papeleta sobre el humo. Luego nosotros lo conocemos como tile, que es lo que se queda pegado del humo negro en la página. Esta se limpia y ese polvillo negro que cae se mezcla con shampoo
y eso es lo que normalmente se conoce como tinta hechiza. Pueden ser rasuradoras, pueden ser ginas, pueden ser cualquier cosa que realmente pueda pintar la piel. Eso es lo que se conoce como tinta hechiza. Entonces, casi un poco más del 50% de los pacientes que yo recibo aquí, pues tiene sus tatuajes hechos con tinta hechiza. Cuando son con tinta vegetal o con tinta china, por literatura se dice que es mucho más fácil poderlas retirar, pero ya aquí en la práctica, a mí, mis pacientes me ha resultado que es un poquito más sencillo poder retirar la tinta hechiza más que la tinta vegetal y la tinta china. Luego, el segundo punto de lo que va a depender el número de sesiones es el tipo de máquina con la que ellos han realizado el tatuaje. Recordemos que puede ser una máquina original con la que los tatuadores en las tiendas son las con las que trabajan, y las máquinas hechizas, que son las que hacen así por afuera, que ocupan motorcitos. Entonces, estos dos tipos son, dependiendo de qué tipo de máquina ocuparon, así va a ser lo que nos extiende un poquito más o un poquito menos el número de sesiones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si ocupan una máquina profesional, recordemos, nosotros tenemos 3 capas de piel. La máquina profesional está diseñada para que la aguja llegue hasta la capa más profunda de la piel y el tatuaje no sea retirado, se vuelva un tatuaje permanente. En cambio, una máquina hechiza penetra únicamente casi solo la capa superficial de la piel, por lo tanto el número de sesiones se reduce mucho.